Mi tema de exposición son los contratos y convenios a los que se sujeta una sociedad mercantil. Bueno, en el Código de Comercio nos dice que el contrato es una especie de convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. Así que podemos afirmar que el contrato mercantil es el acuerdo entre dos o más personas por propia voluntad para crear o transferir derechos y obligaciones en naturaleza mercantil. Y por otra parte, el convenio es aquel acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre algún asunto. Bueno, para entender más lo que es un convenio, podemos decir que es un acuerdo entre voluntades, y para entender más el contrato mercantil es aquella especie de convenio, y que es igual un acuerdo entre voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y pues cabe mencionar que los contratos son la fuente más importante de las obligaciones mercantiles, ya que la actividad de los comerciantes principalmente consiste en contratar, y pues el contrato mercantil es un acto de comercio de donde dimanan obligaciones mercantiles, además de ser un elemento circulatorio. El contrato mercantil, obviamente, su principal móvil es el lucro. Bueno, y la clasificación de los contratos es la siguiente. Existen los contratos de cambio, que son aquellos que se realizan la circulación de la riqueza por medio de las cuales le proporcionan al público bienes o servicios, en la clásica expresión de dar un bien por otro. Y la segunda clasificación son los contratos auxiliares o de colaboración, que son aquellos en los que una de las partes aporta una cooperación al desarrollo de la actividad empresarial. El tercer punto es los contratos de previsión. En ellos se prevén las consecuencias económicas en caso de la realización de un riesgo, como es el caso del seguro. Asume tales consecuencias mediante la correspondiente contraprestación. Los siguientes son los contratos de guarda o custodia. Son aquellos que se hacen mediante depósito y el servicio bancario de cajas de seguridad. Los siguientes son los contratos de garantía, como la fianza, hipoteca o el fideicomiso de garantía. Y bueno, también voy a mencionar la clasificación igual de los contratos, pero esto es de manera general. Puede ser unilateral, puede existir la cesión o la prenda. Bilateral, porque es de compraventa, transporte, de permuta, cesión, seguro, suministro y de cuenta corriente, arrendamiento, depósito, comisión, corretaje, de agencia, de distribución. Y también puede ser oneroso, que son aquellos contratos de depósito mercantil, compraventa, transporte, seguro, fianza, edición, arrendamiento, permuta, cesión, suministro, estimatorio, comisión, corretaje, entre otros. También se dice que es conmutativo, y son aquellos contratos de arrendamiento, comisión de agencia, permuta, cesión, fianza, transporte, suministro, y al igual es gratuito. En él está la comisión, bueno, si es que así lo acuerdan las partes. Está el contrato formal de fianza, arrendamiento financiero, contrato consensual, en el cual se encuentra la comisión, la compraventa, la fianza, la cuenta corriente.
Es de contrato real porque existe el depósito mercantil, bancario de depósito, prenda y estimatorio. Igual se dice que es principal porque están los siguientes: contratos: arrendamiento, depósito, permuta, suministro, accesorio, porque existe la fianza y la prenda. También es trasladativo de dominio, en él está el préstamo, la permuta, el suministro, estimatorio. Y trasladativo de uso, en él se establece el arrendamiento para el arrendatario. Instantáneo es la permuta. Indivisible igual, en este es la prenda. La adhesión es el transporte, suministro, arrendamiento de distribución. Los contratos a los que se sujeta una sociedad mercantil, es el préstamo mercantil. Es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Y los tipos de préstamos mercantiles son los siguientes: el préstamo de dinero, el préstamo de títulos de valores y el préstamo en especie. El contrato de compraventa es mercantil, es uno de los más importantes, que es el principal y el que se celebra con mayor frecuencia en el derecho mercantil, y es aquel contrato por virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa a otra denominada comprador, a cambio de un precio cierto, en donde una de las partes es comerciante o ambos lo son. Y pues el objeto de este es una cosa mercantil, y que asimismo se tenga el objeto directo y preferente de traficar. Y les voy a mencionar también los tipos de compraventas mercantiles, y los cuales son las compraventas sobre muestra y sobre calidades, compraventa de cosas genéricas, compraventa relativa de comercio marítimo y a la navegación interior o exterior, compraventa de documentos, compraventa de cosas en uso de ruta, compraventa de libre a bordo, compraventa al costado del buque, compraventa de cosas empacadas y embaladas, compraventa de bursátiles, compraventa de bienes de consumo, compraventa de internacionales de mercaderías, compraventas de dinero, compraventas de buques y aeronaves, compraventa de electricidad, compraventa de suministros de obras. Otro tipo de contrato es de comisión mercantil. Es aquel contrato por el cual el comisionista se obliga a ejecutar o realizar por cuenta de otra persona, que es el comitente, los actos concretos de comercio que se le encarga. Es un contrato que se perfecciona por la simple aceptación del comisionista, ya que éste queda en libertad de aceptar el cargo que le hace el comitente. Pero si éste se rehúsa, debe de avisar de inmediato o por el correo más próximo al día que recibió la encomienda, para que el comitente se entere. La aceptación de la comisión puede ser expresa o tácita, y asimismo puede ser por escrito o verbalmente. Ahora es el contrato de transporte del cual les voy a hablar. Es el contrato por el cual una persona llamada porteador se obliga, mediante una retribución o un precio, a trasladar las cosas a personas de un lugar a otro por encargo del cargador, y entregarlas en el caso de transporte de cosas al signatario o destinatario, que es aquel cuya orden van dirigidas las cosas objeto del transporte. La asociación en participación es un contrato en el cual una persona concede a otra
que le aporten bienes y servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de un negocio mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Este contrato debe ser constado por escrito y no estar sujeto a registro, en el cual se fijan los términos, proporciones de interés y demás condiciones que se realicen. El asociante obra en nombre propio, y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados para la distribución de las utilidades y de las pérdidas. Se aplican las reglas generales que la Ley de Sociedades Mercantiles establece. Y otro es el arrendamiento financiero. Es aquel contrato en el que la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y conceder su uso y goce temporal a un plazo forzoso a una persona física o moral, obligándose así esta última a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales según le convenga, una cantidad determinada de dinero o determinable que cubra el valor de la adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y a adoptar al vencimiento del contrato por la compra de los bienes. Algunos casos de opciones terminables son la compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que quedará fijado en el contrato. En caso que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor del mercado de la fecha de compra, conforme las bases que establezcan el contrato. Otro es a prorrogar el plazo para continuar con el uso y goce temporal, pagando una renta inferior a los pagos periódicos que venía ya haciéndolo, conforme a las bases que se establezcan en el contrato. Y el tercero es a participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los bienes a un tercero en las proporciones y términos que convenga el contrato. El contrato de seguro es el contrato en virtud del cual una empresa aseguradora se obliga mediante una firma a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad y prevista en el contrato. Los tipos de seguros son el seguro de vida, el seguro de accidentes y enfermedades, daños en algunas de las ramas de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola, automóviles, crédito diverso y los especiales que declare la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reaseguro, coaseguro y contraseguro. Y también está el contrato de fianza. La fianza es un contrato por el cual una persona llamado fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Adquiere el carácter de mercantil ese contrato cuando la fianza es a título oneroso y se otorga habitualmente por empresas que funcionan con el carácter de instituciones de fianzas. El fideicomiso es el contrato por el cual el fideicomitente destina ciertos bienes o servicios a un fin lícito determinado, encomendado a la realización de ese fin a una institución fiduciaria. Los tipos de fideicomisos es de garantía, administración y de inversión. El otro es el factoraje. Es un contrato por el cual una de las partes llamadas factor se obliga frente a otra llamada usuario a cargo de terceros para que acepte el factor. Este contrato se celebra por la empresa de factoraje financiero con sus clientes, y los clientes son personas morales o ya sean personas físicas
físicas que realicen actividades empresariales. La primera se adquiere por de los segundos y así los derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes o servicios o también de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas. Los tipos de factoraje son los siguientes: factoraje a proveedoras, factoraje a cuentas por cobrar o también internacional.